Bendito Dios. Bueno, ¿cuántos están listos para la palabra? Bendito Jesús. Bueno, si son tan amables, entonces les voy a pedir que, puestos de pies, me acompañen hasta el libro de Romanos, capítulo 8. Aleluya. Cuando lo tengan, digan amén. Si no lo tienen, digan wait a minute. Qué bueno, allá vi un amén por allá, otro por allá. Qué bueno es el Señor. Y allá había Randy también diciendo amén. Bueno, puesto de pies entonces, voy a dar lectura a un solo versículo, el versículo 1. Voy a desarrollar los primeros 8 versículos, o por lo menos es mi intención, pero voy a dar solamente lectura al versículo número 1 de Romanos 8. La palabra dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por el momento de adoración, por la palabra profética que hemos recibido, Señor. Te pedimos ahora que tú prepares nuestros corazones y que prepares nuestro entendimiento para que podamos recibir una palabra de reto, instrucción y educación, para que podamos recibir una palabra que nos encamine hacia el propósito nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Si usted es una persona que le gusta leer, estoy seguro que usted, en todos los diferentes libros que ha leído, usted tiene algún libro que es favorito. Siempre hay un libro que ministra a uno, siempre hay un libro que es de impacto en la lectura. Yo he leído unos cuantos y ciertos libros han impactado mi vida más que otros, aunque haya leído libros del mismo tema. En la Biblia nosotros tenemos 66 libros, los he leído todos, pero la realidad es que honestamente hablando, un libro que ha impactado mi vida de una manera pero poderosa es el libro de Romanos, la carta a los Romanos, por causa del contenido teológico, doctrinal que tiene y cómo exhorta a la persona. Yo creo que de muchas maneras yo puedo pensar, ponerme en, como quien dice, en los zapatos de las diferentes personas que están ahí en la audiencia y oír al apóstol Pablo hablándome en ciertas etapas de mi vida. Y yo creo que dentro de este libro también tenemos unos capítulos que son poderosos. Y ya yo una vez le había dicho a ustedes que si ustedes consideraban memorizarse algún versículo, capítulo en la Biblia, que se memorizaran el capítulo 8 del libro de Romanos. En mi opinión, creo que es el capítulo más poderoso que ha impactado mi corazón, que ha impactado mi espíritu. Recuerdo una vez haber leído una cápsula sobre una persona que estaba en una cárcel, y en esa cárcel lo maltrataban y trataban bueno, ¿qué no le hacían a esa persona? Y cada vez los guards, los policías de ese lugar, cada vez que tomaban la Biblia y la maltrataban y todo, y la rompían y la tiraban, entonces dice que este preso iba al lugar donde las personas hacen su necesidad, porque ahí eran donde tiraban las páginas de la Biblia. Y dice que ahí empezó a encontrarse estas páginas de la Biblia, y él las tomaba y las limpiaba, las lavaba y las limpiaba, y empezó a leerlo, y resulta que él pudo entonces juntar completamente todo el capítulo 8 del libro de Romanos, lo cual usó, y en todo el tiempo que él estuvo preso, eso fue lo que el Señor usó para entonces darle la fortaleza que él necesitaba. Creo que el capítulo 8 es una obra maestra, es una obra
del Espíritu Santo, maestra, que en mi opinión debería estar en todos los museos de la faz de la tierra. Tanto así es la importancia, la influencia de este capítulo, que Martín Lutero dijo lo siguiente: si la Biblia fuera un anillo, entonces Romanos sería la gema que mejoró ese anillo. Y luego continuó diciendo que Romanos 8 sería el esplendor brillante que emanaba de ese anillo. Eso fue lo que dijo Martín Lutero sobre este capítulo 8. No es de extrañar que él dijera esto, porque Romanos 8 nos enseña a nosotros la verdad gloriosa del Espíritu Santo y lo que él hace en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros verdaderamente queremos andar en el Espíritu, saber lo que es andar en el Espíritu, entonces Romanos 8 es la receta que Dios nos da para el día de hoy. En la carta en esta carta de Romanos, el capítulo 8 comienza diciendo, usando la frase ahora pues, y esta frase se la usa el autor para empezar a transicionar, hacer un resumen y transicionar a otra parte de la carta. Hay en realidad dos partes mayores, los primeros 8 capítulos y en los siguientes capítulos hasta el final. Y aquí va a ser ese tema, va a empezar a traerlo a resumirlo, pero también a empezar otra porción de la carta. Y en el resumen de la carta, él va a decir, ok, yo voy a traer al final todo lo que he ido diciéndole en todo esto. En el capítulo 3, él empezó a hablarnos a nosotros y decirnos que no hay un solo justo, y que por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso fue lo que nos dijo en el capítulo 3. En el capítulo 4 nos dice que no podemos ser justificados por las obras. En el capítulo 5 nos habla de la naturaleza, nuestra naturaleza, que es similar a la de Adán, o sea, pecaminosa y de muerte. En el capítulo 6 y 7 se habla de la lucha constante del espíritu y la carne. Y si usted repasa el capítulo 7, vamos a encontrar al apóstol diciendo lo siguiente. Él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estamos hablando del apóstol Pablo, y aquí él está diciéndonos a nosotros la lucha constante que había entre el espíritu y la carne. Entonces, después de haber dicho todo esto, el apóstol ahora comienza el capítulo 8 diciendo ahora pues lo está usando para introducir. Es un resumen, pero también es una introducción. Que a pesar de todo lo que él ha dicho, a pesar de que el hombre tiene una sentencia de muerte, a pesar de que justo no hay uno solo, a pesar que tenemos una lucha constante con la carne, aquí empieza a decirnos ahora que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. O sea, aquellos que no caminan en la carne, sino que en el Espíritu. Bendito Dios. Señor Jesús. Entonces, después de habernos dicho que hay una lucha, después de habernos dicho que la paga del pecado es muerte, después de habernos dicho que por nosotros no podemos hacer nada, ahora él introduce diciéndonos que no hay condenación para ninguno de nosotros. Al final del capítulo él nos dice que ¿qué nos va a separar del amor de Dios? O sea, no hay condenación, y también nos dice que no hay absolutamente nada que pueda separarnos del amor de Dios. Gracias, Dios. Pero no solo eso, sino que esta frase también establece un tiempo. Entiendan esto, cuando él está diciendo ahora pues, y eso es lo que yo creo que muchas personas, muchos cristianos deben entender. Cuando él dice ahora pues, está diciendo en este momento, en este justo momento, no hay condenación para ti. En el minuto que usted, en el momento que usted declara la fe, deposita su fe en Jesús como su Salvador, en ese momento no hay condenación para usted. Entonces no tenemos que vivir como si estuviéramos bajo una condena.
La palabra nos enseña a nosotros que si confesamos con nuestra boca y que si creemos con nuestro corazón a Jesucristo como nuestro Señor, seremos salvos, bendito Dios, salvos de toda esta condenación, salvos de todo lo que le espera al hombre, bendito Jesús. Más allá, esta frase hace una distinción entre los hombres. El hombre dice con esta declaración: el hombre es un esclavo al pecado. El hombre es un esclavo al pecado, está bajo la autoridad del pecado. Pero a contrastar de eso dice: si usted está en Cristo Jesús, entonces usted no está bajo el pecado. Usted no está bajo esa autoridad. Usted no está bajo ese dominio. Bendito Dios. Cuando yo leo este versículo, algo más, el Señor, cuando estaba preparándome para esto, me hablaba y me dejó entender algo bien poderoso, y es que nosotros tenemos una seguridad eterna en Cristo Jesús. Nosotros tenemos una seguridad eterna en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vamos a empezar a caminar con esa seguridad eterna. Vamos a empezar a caminar con la quijada en alto, con la frente en alto, bendito Dios, no con la quijada, con la frente en alto, bendito Dios. Con la frente en alto, empecemos a caminar, porque tenemos una certeza, tenemos una seguridad, tenemos una unión con el Padre, hay una armonía con el Padre, y usted no tiene que seguir andando como que tiene algún tipo de culpa sobre su vida. ¿Cuántos cristianos hoy no andan de esa manera? ¿Cuántos cristianos hoy no andan por mi culpa, por mi gran culpa? No pueden gozarse la vida porque todo es una culpa. No pueden gozarse la vida porque siempre están pensando el what if, qué hubiese sido. No pueden gozarse la vida porque hay un peso que los agobia, hay un peso que está sobre sus vidas, que los oprime de tal manera que no pueden vivir, experimentar el gozo de Dios en sus vidas. Y entonces hoy el apóstol quiere hacer un llamado a todos nosotros que entendamos que ninguna condenación hay. No hay sentencia sobre usted, no hay caso sobre usted, no hay absolutamente nada que pueda acusarle a usted. Usted es libre. Libre para gozar la vida, libre para vivir la vida, libre para andar reconociendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores es su Dios. La palabra condenación, esta palabra en griego, nos da una idea de discriminar para después recibir una sentencia dictada por un juez. Esto es lo que esta palabra dice. ¿Por qué nosotros podemos entender de esta palabra? ¿Qué podemos entender de esta palabra catacrima, condenación? Primeramente entendemos que hay una sentencia sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted sabe lo que eso está diciendo? Porque la palabra destituido quiere decir que lo han removido, derrocado de un lugar. O sea, usted y yo, la humanidad tenía una posición que era de estar siempre delante de la gloria de Dios, pero el pecado hizo que ellos fuesen removidos, que la humanidad fuese removida de delante de la gloria de Dios. Eso es lo que hace el pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces, no solo somos removidos de la gloria de Dios, sino también que hay una sentencia de muerte. La paga del pecado es muerte. No nos equivoquemos. Tercero, en Salmos 51:5 entendemos que nuestra naturaleza es pecaminosa. David dijo: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y en Efesios capítulo 2, versículo 3, dice que por causa del pecado, nosotros, la persona, lo único que puede esperar es la ira de Dios. Porque aquí dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando yo oigo esta palabra, que no hay condenación sobre mi vida, yo entiendo que ya no hay muerte sobre mi vida. Ya yo entiendo que no solamente no hay muerte en mi vida, que mi lugar delante de la presencia de Dios ha sido restaurada. Es que ahora yo puedo experimentar, ahora yo puedo ver, ahora yo puedo vivir la gloria de Dios, porque ese lugar que antes tenía, que perdí por causa del pecado, ha sido restaurada, porque ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Usted no tiene que estar viviendo, usted no tiene que estar oyendo la palabra. Mire, quien lo quiera acusar a usted, que lo acuse. Quien quiera hablar de usted, que hable, porque la realidad es otra. Lo que ellos dicen no declara la verdad, no lo hace verdad. Lo que lo hace verdad es lo que Dios dice, y Dios dice que no hay condenación ninguna para usted. Así, mire, que lo acusen, que hablen, que bochinchen de usted, no importa, porque ninguna condenación hay para usted en Cristo Jesús. ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Bendito Dios. Hay esperanza, porque en medio de Cristo somos libres. Un predicador famoso, F.B. Meyer, habló sobre lo precioso de este versículo y dijo lo siguiente: si estamos en Cristo, no necesitamos esperar en dudas y temores el veredicto del gran trono blanco. Si estamos en Cristo, no tenemos que tener duda. ¿Llegaré o no llegaré? ¿A cuál tribunal me presentaré? ¿Me presentaré a recibir recompensa o me presentaré para que me den un chancletazo? ¿A cuál de ellos? No tiene que tener duda. Ya usted tiene su presencia asegurada delante de la presencia del Dios Todopoderoso para recibir su recompensa. Bendito Dios. F.B. Meyer sigue diciendo: sus decisiones no pueden hacer que nuestra posición sea más clara o nuestra aceptación más segura, pero aprendemos allí el significado de los tratos de Dios con la humanidad y triunfaremos en la reivindicación exitosa de sus caminos. Triunfaremos. Ya tiene que usted andar con esa seguridad. Ya usted es un victorioso. Ya usted es un conquistador. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y en este día, entonces, me gustaría compartir con ustedes la libertad que Dios nos ha dado a nosotros, porque no hay condenación en nosotros. Primeramente, entendemos en ese versículo 1, como ya lo hemos dicho, que no hay condenación, pero hay algo bien poderoso que es en Juan capítulo 8. Ustedes conocen esta historia. Hay una mujer que la encuentran en el acto de adulterio y la traen delante de Jesús y la van a apedrear. Y en los versículos 10, Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde está el que lo acusa a usted? ¿Dónde está esa persona que está constantemente tratando de someterle a usted a opresión? ¿Dónde está quien lo acusa a usted? ¿Ninguno te condenó? Le pregunta. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si el mundo no puede condenarte, Dios no te va a condenar tampoco. Ya Dios te ha perdonado. Entonces Jesús nos está diciendo: ni yo tampoco. No caminemos, miren hermanos, no aceptemos. Porque yo creo que ahí es donde está el problema sobre esto. Nosotros aceptamos lo que las personas nos dicen. Tú no vas a salir de ese hoyo. Tú lo que eres un drogadicto. Tú eres una prostituta. Tú eres esto y tú eres aquello otro. Y uno tiene que sacar el dedito así para afuera y decir: excuse me, eso era yo antes, pero hoy yo soy un santificado de Dios. Hoy no hay condenación sobre mi vida. Hoy no importa lo que usted diga, yo soy un redimido de los cielos. Eso es lo que tiene que hacer usted. Así que aprenda a sacar ese dedito y decirle: excuse me. Párese un momentito ahí.
Bendito Dios. Pero además de todo esto, ¿qué otras libertades podemos nosotros obtener por causa de que no hay condenación de nosotros? Bueno, en el versículo 2 nos dice que nos ha dado libertad del pecado y de la muerte. La palabra libertad, Eliotero, quiere decir algo que implica que es más poderoso que uno. Entonces, cuando no hay libertad, hay algo que es más poderoso sobre nosotros. Y aquí dice que eso era el pecado y la muerte. El pecado y la muerte eran más poderosos y es más poderoso que toda persona. Por eso es que usted necesita a Cristo. Por eso es que usted necesita estar en Cristo. Por eso es que todos necesitamos estar en Cristo para que el pecado no tenga ni parte ni suerte con usted. A mí me gusta oír declaraciones famosas por parte de personas. Y una de ellas fue la que dijo Martin Luther King. Martin Luther King dijo lo siguiente. Yo tuve que traducirle de inglés en español. En inglés me gusta muchísimo más, pero por ahí vamos. Dice: libre por fin, free at last. Libre por fin, gracias a Dios Todopoderoso, soy libre por fin. El mismo tiempo que pensé que estaba perdido, gracias a Dios Todopoderoso, porque soy libre por fin. Mi celda tembló y mis cadenas se cayeron. Gracias al Dios Todopoderoso, porque soy libre por fin. Esto es religión, lo sé. Gracias a Dios Todopoderoso, porque soy libre por fin. Free at last, free at last. Thank God Almighty, free at last. Bendito Dios. Y eso usted y yo lo podemos declarar. Libre al fin. Bendito Dios. Pero ¿qué otra libertad entonces, además de la libertad del pecado y la muerte, nos da a nosotros esta vida? Bueno, de acuerdo al versículo 3, nosotros tenemos ahora vencemos o estamos libres de esa imposibilidad que teníamos de vencer la muerte. Mire el versículo 3 del libro de Romanos, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo a semejanza de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que yo no podía hacer lo hizo Cristo. Yo no podía vencer el pecado, yo no podía vencer la muerte, pero entonces lo que era imposible para mí, por la causa de la libertad que tengo, Dios lo hizo. Bendito Jesús. De acuerdo al versículo 4, nosotros tenemos la libertad en Cristo, que hizo que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros. Y es un tiempo pasado, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces nosotros hemos sido libertados para que la justicia de Dios se cumpla en usted. No la justicia del hombre. La justicia de Dios se ha manifestado en tiempo pasado. Ya es un hecho. Usted no tiene que estar haciendo: Dios, ¿qué yo puedo hacer ahora para ganarme tu favor? Dios, ¿qué yo puedo hacer ahora para ganarme tu justicia? Ay, enséñame, ¿qué debo hacer? Ay, tengo que ir a dar, sí, voy a hacer esto, a ver si eso te agrada. ¡No! En tiempo pasado ya la justicia de Dios se ha cumplido en su vida. Bendito Dios. La libertad en Cristo libertó mi pensamiento. Mire el versículo 5. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces la libertad en Cristo nos libera para que entonces podamos pensar en las cosas del Espíritu, en las cosas buenas, en las cosas bondadosas, en las virtudes del Dios Todopoderoso, y no pensar en las telarañas que el mundo quiere que nosotros pensemos. Usted puede ahora soñar, usted puede ahora pensar. Usted nunca se ha sentado, vamos a decir, como yo voy mucho al laguito de San Cloud, me siento ahí y empiezo a pensar y a mirar y pensar. Esto aquí me dice que yo soy libre para pensar en las cosas del reino para mi vida, en el rapto. Yo puedo pensar estando en la presencia de Dios. Yo puedo pensar
estando recibiendo la gloria de Dios. Yo puedo estar pensando, recibiendo la mano de Dios sobre mi vida. Todo esto lo puedo pensar. ¿Por qué? Porque ahora yo soy libre y puedo hacerlo. A través de Cristo recibimos la libertad que cambia nuestra prioridad. Mire lo que dice el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando usted está bajo la opresión del pecado, bajo esa sentencia de muerte, usted no piensa en vida, usted no piensa en paz. Usted lo que está pensando es cómo escapar de ahí. Eso es lo que usted está tratando de pensar. Pero algo grande que nosotros tenemos que en nuestra vida es la prioridad. ¿A qué le damos nosotros prioridad? Cuando estamos en la carne, créanme que la prioridad de nosotros no es servir a Dios. La prioridad de nosotros no es leer la palabra. La prioridad no es adorar a Dios. La prioridad no es decir, Dios, yo voy a sacar un tiempito para poder solamente estar aquí delante de tu presencia y decirte, wow, qué grande tú eres. Esa no es la prioridad. Pero eso cambia cuando llega la libertad en nuestras vidas. Eso cambia. Y ahora adoramos a Dios en todo tiempo. Ahora no tenemos que esperar llegar a una iglesia para adorar a Dios, sino que lo adoramos en el carro, lo adoramos en el trabajo, lo adoramos en el supermercado, lo adoramos hasta en el parque de pelota. Hasta ahí adoramos a Dios Todopoderoso. Lo adoramos porque nuestra prioridad cambia por causa de la libertad. La libertad de Cristo me libró de la hostilidad, de la enemistad de Dios. Veamos lo que el versículo 7 dice. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces la libertad de Cristo me libera de la ira de Dios, me libera de la enemistad con Dios. Mira, usted puede tener enemigos en el mundo, pero usted asegúrese que no tenga enemigo a Dios. Usted puede tener a todos los enemigos del mundo y usted debería tener unos cuantos enemigos. Por causa de que usted es cristiano, usted debería tener unos cuantos enemigos, pero que uno de ellos no sea Dios. Y aquí dice que la libertad en Cristo ha eliminado esa enemistad. O sea, esa pared que había ha sido eliminada para siempre. La libertad en Cristo hace que yo agrade a Dios, versículo 8. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si nosotros vivimos en la carne, usted no agrada a Dios. Si yo vivo en la carne, yo no agrado a Dios. Pero aquí dice, por cuanto yo soy libre, por cuanto no hay condenación en mí, entonces mi vida agrada al Dios Todopoderoso. Yo no tengo que, hermano, estar pensando qué puedo hacer, cómo lo voy a hacer. Ay, Señor, ¿cómo yo te voy a agradar? Yo voy a orar 4 horas, 25 minutos con 13 segundos para que te agrade, mi Dios. Nada de eso es necesario. Por el hecho que no hay condenación en usted, ya usted es libre y usted agrada a Dios. Pero ¿qué más nos dice la Biblia a nosotros sobre agradar a Dios? Bueno, en Primera de Pedro, capítulo 1, 18-19 dice lo siguiente, que somos libres por medio de un precio muy caro. Esta libertad costó. Esta libertad no fue de gratis. Esta libertad no fue que costó un carrito o un mantecadito. No. Aquí en Primera de Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, la libertad que nos permite gozar, la libertad que elimina la ira de Dios, la hostilidad de Dios, la libertad que hace que nosotros agrademos a Dios, la libertad que tenemos por causa para que sobre el pecado y sobre la muerte costó. Es muy cara. Y es muy cara para nosotros pisotearla. Es muy cara para nosotros vivir la vida como si no tuviésemos Dios. Es muy cara.
Cuando usted esté en la calle, cuando todos nosotros estemos en la calle, siempre pensemos en el precio que Cristo pagó por nosotros, el precio que Dios dio. Imagínense solamente esto. Usted se encuentra, voy a usar ahora los términos antiguos, usted se encuentra o se encontraba en un mercado de esclavos. Usted estaba en una de esas rejas ahí que tenían, y usted estaba ahí, y debajo había un sign que decía Eric Napoleón, reo de muerte. Y aquí está entonces Dios caminando. Y cuando Dios está caminando, le dice: ¿cuánto vale la libertad de Eric? No hay oro, no hay plata. Tiene que haber algo para yo poder darle la libertad a Eric. Bueno, la única manera, lo único que puede satisfacer para que él no sea reo de muerte, es que tiene que haber una sustitución. Alguien tiene que tomar el lugar de Eric. Y él dice, Dios hablándole, entonces le dice al mercader: abre las rejas, que yo voy a traer a mi hijo para que tome el lugar de Eric. Te adoramos, Jesús. Cuando estemos en la calle, no pisoteemos el nombre de Cristo, porque se pagó con un precio muy caro. Segundo, entienda esto: la libertad que Dios nos ha dado es permanente. Juan 8, 34, 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces la libertad que Dios le ha dado a usted, la libertad que Dios le ha dado a usted es permanente. Es permanente. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Cuántas personas han sido libertadas? ¿Cuántas personas reconocen que la sangre preciosa del Cristo poderoso lo ha rescatado y que usted ahora es verdaderamente libre? Terminando, la libertad que hemos recibido nos da libertad para proclamar el Evangelio. Entonces, no solamente se pagó un precio muy caro, no solamente se nos ha dado una libertad permanente, sino que se nos ha dado ahora una libertad para proclamar el Evangelio. Lucas 4, 18, 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo eso lo puede hacer usted si usted solamente predica la palabra por cuanto es libre. Usted puede libertar a los cautivos. Usted puede traerle buenas nuevas a los pobres. Usted puede sanar a los quebrantados de corazón. Usted puede dar vista a los ciegos. Usted puede poner en libertad a los oprimidos. Usted puede proclamar el año agradable del Señor. ¿Por qué? Porque no hay condenación en usted, porque usted está en Cristo Jesús. ¿Qué aplicación podemos nosotros entonces obtener de esto? Nosotros somos libres por Cristo para gozar la vida por medio de Él. Esto quiere decir que nosotros hoy, por causa de la libertad que tenemos, podemos gozar de los beneficios celestiales que Efesios capítulo 1 nos habla. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire, primero nos escogió antes de la fundación del mundo
nos escogió para que fuésemos santos y nos escogió para que fuésemos sin mancha delante de Él. Dice aquí que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Él nos predestinó para la alabanza de su gloria. Él nos predestinó para que podamos ser redimidos por su sangre y libres del pecado. Él nos predestinó para que la sabiduría, la inteligencia sobreabunde en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios ha hecho en usted. Esa es la libertad que nosotros tenemos, porque no hay condenación en ninguno de nosotros. Concluyo con lo siguiente. Cuando un preso recibe la libertad de salir de la cárcel, este tiene la libertad de gozar y vivir la vida. El pecado produce opresión, encarcelamiento, pérdida de gozo. La vida en Cristo produce todo lo contrario, produce vida y vida en abundancia. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo eso es de usted. Esa es la herencia que usted ha recibido, porque usted es libre en Cristo Jesús. Y porque usted es libre en Cristo Jesús, no hay condenación alguna sobre usted. Cuando salga por esas puertas ahora, salga con su frente en alto. Entienda que usted es un hijo, una hija del Rey, que usted es libre. Lo que diga el mundo no importa. Lo que sí importa es lo que dice Dios. Y mi Dios dice que no hay condenación ninguna para usted. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te doy gracias, bendito Dios, porque has hablado a nuestro corazón de una forma clara y directa. En esta tarde te pedimos, y para nuestros amigos de las redes sociales también, te pedimos, Señor, que tú los toques a todos y que nos hagas entender que somos libres, que ya no tenemos que vivir bajo la opresión, bajo la acusación, que no tenemos que oír la voz del enemigo que constantemente nos quiere bombardear, reconociendo que somos libres, que no hay condenación ninguna para ninguno de nosotros, porque estamos en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que tú le des desde hoy en adelante esa fuerza que ellos necesitan, que tú le enseñes el camino y que ellos aprendan a vivir como personas que son libres en el nombre de Jesús. Amén. En las redes sociales le damos gracias por haber compartido con nosotros toda esta oración y todo lo que ha sucedido aquí hoy. Le deseamos a usted, deseamos que usted pueda sentir lo que nosotros sentimos, ver lo que nosotros vemos y vivir lo que nosotros vivimos. Esperamos que este mensaje haya sido de agrado, y si tiene alguna petición, siéntase libre de ponerla en el lugar de comentarios, y esta iglesia se compromete a orar por usted. Que Dios los bendiga y Dios lo guarde.